Ah, ¿Cómo estamos, Génesis? Bien, ¿y usted? Bueno, ahora vamos nosotros a compartir la lección con nuestros amigos y hermanos que nos ven. Y la lección de esta semana es la lección número 4 que se llama Testigos de Cristo como el Mesías. Para empezar esta lección, ¿qué te parece si tenemos una palabra de oración? Ujú. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos porque tú nos has dado la vida hasta este momento y gracias por la oportunidad que nos da para compartir tus palabras con otros. Bendícenos y sé tú el que nos dirijas en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la lección de esta semana habla de ser testigos de Cristo y obviamente se enfoca en los primeros testigos que Cristo tuvo. Ah, Tengo una pregunta. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que relata los hechos que ha visto, ha oído o hasta incluso tocado. Muy bien. En Primera de San Juan, en Primera de San Juan, obviamente el mismo autor que escribió Juan, nos dice algo interesante. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de la vida. Me llama la atención este pasaje en el versículo 1 que nos dice o nos da la definición de ser un testigo. ¿Cuál es tu pensamiento sobre este pasaje? Juan tenía que establecer su posición como testigo de la vida de Jesús o el verbo de la vida, ya que en ese tiempo Cerito y otras personas estaban esparciendo herejías sobre quién era Jesús. Estaban diciendo que Jesús y Cristo eran dos personas distintas, que Jesús era un simplemente hombre bueno, que cuando en el momento de su bautismo, ese Cristo, ese poder divino, emanación, descendió sobre él y comenzó a hacer milagros y comenzó a predicar, pero antes de que Jesús fuera crucificado, ese Cristo se fue y por eso Juan está diciendo que él lo oyó con sus propios oídos y lo hemos visto con nuestros propios ojos y lo hemos contemplado, hemos reflexionado sobre su vida. So, está diciendo, yo estuve ahí y estos herejes que le están enseñando no estuvieron ahí. Es muy interesante lo que acabas de decir, porque justamente Juan en su evangelio comienza a decir que ese verbo era un ser real y que Ujú. se hizo carne, era un ser humano total, ¿no es cierto? Y que él fue testigo de eso. Es muy importante porque para nosotros que vivimos en este lado de la historia, que también somos llamados a ser testigos, debemos de creer lo que ellos miraron, lo que ellos tocaron. Nosotros no lo hemos visto, Yeah. literalmente, pero nosotros creemos que Jesús existió y obviamente sus seguidores existieron en esa primera parte de la historia y murieron por ser testigos de él. ¿Cómo podrían morir por algo que no es real? Bueno, en Primera de San Juan, capítulo 1, nosotros vemos acerca de Juan el Bautista. Y nos dice algo interesante en el capítulo 1 de San Juan, en el capítulo 1 de San Juan. Quisiera comenzar con el versículo 15 y dice Juan, el apóstol Juan, escribiendo de Juan el Bautista, dice, Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Este pasaje es muy importante porque está justamente al lado con lo que dice el capítulo 1, versículo 1 hasta el 4, donde habla de la preexistencia de Cristo. Jesús era un ser real que existe hoy en día, como en los tiempos de Juan. Había otra creencia que decían que en realidad ese Jesús humano no era un ser preexistente, solamente fue posesionado. Yeah. Lo que Y predicaba parece ser ser, y Cristo. hoy en día también andan diciendo por ahí que ese Jesús no estaba en el cielo, y que es un ser histórico nada más, pero que no es preexistente. Sin embargo, Juan nos dice que Cristo, el verbo, es preexistente, y Juan también lo dice que él era antes de, a pesar que Juan el Bautista era 6 meses mayor. Un detalle importante, y ese es lo que dice en el capítulo 1, versículo 19. Le hacen tres preguntas. La número uno es, le pregunta en el versículo 19, ¿Quién ¿quién eres eres tú? tú? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú el Elías? Dijo, tampoco soy.
¿Eres tú el profeta? Aludiendo al profeta de la cual, Deuteronomio 18. 18, que Moisés habló de ese profeta que había de venir. Y respondió no. Y obviamente estas personas dijeron, tenemos respuestas que dar. Y simplemente dice en el versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron diciendo, ¿por qué puedo bautizar si tú no eres ni el Cristo, ni el Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es quien viene después de mí y quien es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. A mí me llama la atención un detalle, y es esto. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Lucas 1:17, el ángel dice que A Zacarías. a Zacarías, de que ese niño, Juan el Bautista iba a tener el espíritu y el poder de Elías. Y Jesucristo también dice que él era el Elías. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que él sería el Elías? Porque tuvieron muchos paralelismos. A ver. Sus vidas eran como un reflejo del uno al otro. El primer paralelismo era su apariencia física. Ambos usaban ropa hecha de pieles de animales y tenía una cintura hecha de cuero. Un cinturón. Un cinturón, pero hecho de cuero que lo tenía alrededor de sus cinturas. Y esas eran características de los dos mensajeros. Okay. Tanto así que era único. Eso era un estilo único para ellos. Correcto. De ellos, interesante, perdón. El segundo paralelismo, y creo que es la más primaria, era la naturaleza de sus ministerios. Los ministerios de ambos fueron establecidos en un tiempo que Israel necesitaba urgentemente una reforma espiritual. En el caso de Elías, Israel había caído en la apostasía, en la adoración a los dioses falsos de Baal y la reina de los cielos. Y en el caso de Juan el Bautista, aunque el pueblo judío no adoraba a dioses falsos, había una indiferencia contra el prójimo, eran materialistas, se enfocaban solo en el mundo y no en el reino de los cielos que iba a venir. Y desafortunadamente la corrupción, la inmoralidad era rampante, especialmente en los círculos religiosos y en los círculos políticos. Y ambos predicaban sobre el arrepentimiento y que se reconciliaran con Dios. En el caso de Juan, él se enfocaba más en la llegada del Mesías y que ellos deberían ser preparados espiritualmente para recibirlo. El tercer paralelismo es que los dos fueron testigos de actos milagrosos. Elías junto con el pueblo vio fuego descender del cielo y también que Dios termina la sequía mandando la primera lluvia en años. En el caso de Juan el Bautista, él ve la unción de Jesús, él ve los cielos abrir, el Espíritu Santo descendiendo como una paloma y una voz que declara, ese es mi hijo amado. Y el cuarto paralelismo, y muy fascinante para mí, es que aunque los dos fueron testigos y vieron eso en la carne, ellos estuvieron deprimidos porque después fueron perseguidos por figuras políticas poderosas. En el caso de Elías fue la reina Jezabel, que se enojó por haber matado a sus profetas, y Elías tuvo que ir al monte Oreb y se sentía muy deprimido, y el Señor le dice en una voz susurra, en una voz gentil, le dice, ¿qué estás haciendo, Elías? Y Elías le relata lo que ha pasado y cómo es el único profeta, pero el Señor lo anima y le dice, tú no eres el único profeta, todavía hay 7,000 que no se han inclinado. Y Elías continúa con su misión en el caso de Juan el Bautista, porque Juan habló contra el matrimonio, contra la reina Herodías y el rey Herodes, que era inmoral y ilegal ante los ojos de Dios, porque ella se casó con su cuñado y se divorció de su primer marido.
y no había motivos de adulterio. Ella lo encarceló y estando él en la cárcel, él dudó sobre la identidad de Jesús como el Mesías y él envió unos discípulos diciéndole a Jesús, ¿eres tú el Mesías que hemos esperado? Porque en ese entonces el Mesías, también los discípulos tenían esa idea que el Mesías iba a venir con gloria y que iba a establecer su reino en ese momento. Y los iba a libertar de los los iba a romanos. libertar de los romanos. Ah. Y Jesús no hizo esas cosas y Jesús le manda a decir, citando a Isaías 35, diciendo, bueno, los ciegos ya pueden ver, los paralíticos ya pueden caminar y los sordos ya pueden oír. Y estas palabras seguramente confortaron a Juan el Bautista. Interesante. A mí me llama la atención también un detalle, y esto está en Malaquías capítulo 4. En Malaquías 4 habla de un tercer Elías. Tenemos el primer Elías histórico, el Elías literal, que obviamente tuvo ese enfrentamiento con el rey Acab, Jezabel y los profetas, ¿verdad? Y luego nosotros tenemos a Juan el Bautista, que enfrenta una situación similar, pero también en Malaquías 4 nosotros vemos que hay un tercer un tercer Elías, perdón. En Malaquías 4 nos dice, ciertamente viene el día y ardiente como un horno. Y el contexto es acerca de que antes de ese gran día de destrucción, de juicio, nos dice aquí en el versículo 4, en adelante dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual te encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para tu Israel. Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue a la tierra con maldición. Un detalle importante, y ese es el caso de que el tercer Elías, obviamente su base para llamar a una reforma, a preparar la gente para la segunda venida de Cristo, la base de él es la ley de Dios. En el versículo 4 nos dice, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Y obviamente cuando nosotros vamos a Apocalipsis, nosotros encontramos una situación similar. Si bien es cierto, no es un Elías físico, sino el grupo tendrá un grupo que terminará el mensaje final. Es un grupo que tiene el mismo espíritu de Elías. Curiosamente, obviamente el Elías histórico, después que se enfrentó a Acab, después que él presenció la manifestación de Dios, cuando él derramó fuego sobre su altar, manifestando que es el Dios verdadero, tiempo después él fue llevado al cielo. Curiosamente pasa lo mismo en el Elías escatológico. El Elías escatológico predica el mensaje. Lo vemos en Apocalipsis 14. Es un mensaje de amonestación, de volver a la ley de Dios, de volver al Creador, de no adorar a la criatura, de adorar en el día correcto. Eso es lo que dice Apocalipsis 14 en contestación a Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 nosotros vemos, por ejemplo, tres entidades. Podemos ver el dragón, que es el dragón, que es el diablo, que obviamente representa el espiritismo, el mundo secular. Nosotros vemos también una bestia marítima que prácticamente representa la religión oficial, por decirlo de esa manera, pero que está unida con el Estado, ¿verdad? Y tenemos nosotros el falso profeta, así lo llaman en el capítulo 16 de Apocalipsis, pero que le llaman en Apocalipsis 13 la bestia con dos cuernos de cordero, que hace descender fuego del cielo. Curiosamente, el fuego ya ahora esta vez no cae directamente de Dios, sino cae de otro poder, un poder equivocado. El engaño va a ser más terrible, ¿no es cierto? Es el inverso de la historia. Es el inverso de la historia. Yo quisiera tocar rápidamente aquí en Apocalipsis 16, versículo 13, porque de alguna manera es una alusión a la misma experiencia del Monte Carmelo. Por ejemplo, en el capítulo 16, en el versículo 12 nos dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice el versículo 14 de Apocalipsis 16, 14. Nos dice aquí prácticamente
que estos espíritus inmundos prácticamente salen del dragón 1, de la bestia marítima 2 y obviamente, de la bestia de los cuernos de cordero. Y obviamente reúnen a la gente para tener la última gran batalla. Y dice, en la gran batalla del Dios Todopoderoso. Esto obviamente me recuerda lo que pasó con Elías, cuando convocó prácticamente en el Monte Carmelo a los 850 profetas, a los 400 de Acera y a los 450 de Baal. Y obviamente, y ahí estaba el rey y todo el pueblo para ver quién era el Dios verdadero. Y en este caso va a pasar lo mismo. Ese Armagedón, por decirlo de esa manera, es todo el mundo, donde obviamente va a haber un enfrentamiento del verdadero pueblo de Dios contra, obviamente, los falsos profetas, ¿no es cierto? Y contra el mundo entero. Aquellos que se mantendrán firmes predicando el mensaje de Dios y la ley de Dios en medio de un mundo que se ha entregado a la apostasía y a la falsa adoración. La Biblia nos dice que ellos estarán vivos cuando Cristo venga. Ellos serán llevados vivos al cielo. Semejante a lo que pasó con Elías, ¿no te parece? Sí. Ahora, en Primera de San Juan también, perdón, en San Juan nosotros leemos el caso de los discípulos, que obviamente otros discípulos que fueron testigos de Cristo. En el caso de Juan y Andrés, que fueron los primeros discípulos. Aquí me llama la atención algún detalle y es esto. Es que la pregunta de Jesús en el capítulo 1. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Está obviamente, ¿qué buscas? ¿Por qué esa pregunta? Era una pregunta para hacerlos pensar por qué querían seguir a Jesús, porque Juan y Andrés se quedaron muy intrigados que Juan el Bautista dije, este es el Cordero de Dios. Y ellos no entendían bien eso y querían conocer más. Claro. Pero Jesús los quería pensar, ¿por qué quieren de mí? ¿Por qué ustedes me quieren seguir? Porque Juan el Bautista, si te recuerdas, le dijo, ahora hay que seguirlo a él. Y Jesús quería reflexionar porque él sabía que su ministerio de 3 años y medio iba a ser difícil, llena de tribulaciones, iban a ser enemigos. Y no solamente en 3 años y medio, tenemos que recordar que después toda una vida después, que serían perseguidos, serían despreciados y muchos de ellos morirían. No iba a ser el Mesías que ellos pensaran que iba a establecer un reino terrenal, iban a tener posiciones altas y como lo veremos más adelante, tenían esa idea que iban a tener posiciones altas, sino que iba a ser una vida llena de muchas tribulaciones. En otras palabras, Jesús le dice, ¿cuál es el propósito de seguirme? Y no pasará lo mismo hoy en día con muchas personas que van a Cristo para tener alguna ventaja, tal vez. Sí. La pregunta equivalente sería, ¿por qué te haces cristiano? O más específicamente en nuestro caso, ¿por qué eres adventista? ¿Por qué decides quedarte en la iglesia adventista? Ya. A mí me llama la atención, por ejemplo, Pablo en Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 13, en el versículo 5 nos dice, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y eso dice que hay que examinarse. ¿Por qué creemos lo que creemos? Hay muchos que hoy por hoy han dejado de ser adventistas porque sienten que se les enseñó una doctrina equivocada y hoy están del otro lado. Hay otras personas que hoy se han hecho adventistas también, pero que eran de otras confesiones religiosas. Hay personas, por ejemplo, que son adventistas hoy en día porque sus padres lo llevan, pero no están convencidos. Aprecian la comunidad, pero no creen en las doctrinas claves. Ya, exactamente. Yo me acuerdo de alguien que escribió, y es un pastor que ahora salió de la iglesia. Él dice claramente que hay muchos profesores dentro de la comunidad adventista, profesores de teología y otros, que están allí más por la familia, más por la costumbre, por la comunidad, pero ya no creen en el mensaje. Eso es lamentable. Debemos de examinar por qué creemos lo que creemos, porque seguimos a Jesús. Debemos estar convencidos de la verdad que tenemos, o por lo menos de las creencias que tenemos. Ahora, luego nos dice aquí en Juan, nos habla acerca de que
a Felipe, por ejemplo, en el capítulo 1. Felipe y Natanael. Felipe y Natanael, este caso, Felipe y Natanael. ¿Qué me puede decir de Felipe y Natanael? Por ejemplo, el caso de Felipe nos dice que él le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías. Es lo que dice el capítulo 1, en el versículo, digamos, 44. Ajá, 44. 44 dice, Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José y de Nazaret. Y vino Natanael y dice, de verdad que del que ustedes están hablando es el hijo de David, el profeta, el ungido de Dios, el Mesías esperado, porque se me hace muy raro, porque de Nazaret no creo que salga algo bueno. Un poco clasista. ¿No es cierto? Tenía un problema de clasismo, ¿no es cierto? Porque tenía estereotipos. Prejuicios. Prejuicios es la palabra adecuada. Sin embargo, nos dice en el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y él le contestó, Jesús, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que esta verás. A mí me llama la atención el caso de Jesús con Natanael. Y es esto. Jesús le dice la realidad a Natanael. Bueno, hasta cierto sentido Natanael tenía razón. O sea, Yo hubiera tenido esa reacción, francamente. Claro, porque se pensaba que el Mesías iba a ser un ser glorioso, hasta probablemente un general militar, porque tenían que pelear contra los romanos. Y era Nazaret, y era hijo de José, y era carpintero, y también era pobre. Y era difícil de creer que él era el Mesías. Yo también tendría mi duda. Y obviamente Jesús le presentó que él era el Mesías. De una manera, digamos, portentosa, leyendo su corazón. Y dice, wow, ¿cómo usted sabe lo que pienso, lo que hay en mi corazón? ¿Cómo sabe mi conducta? ¿Cómo sabe lo que yo estaba haciendo? Sé que Cristo prácticamente se manifestó de él de una manera extraordinaria. Yo soy ese. Porque Natanael era un sincero buscador de la verdad, ¿no crees tú? Sí, el deseo de toda la gente da más contexto y ella dice, la hermana White dice que Natanael antes de esa reunión, antes, él está escudriñando las escrituras sobre el Mesías. Natanael escuchaba a Juan el Bautista y él estaba pensando quién iba a ser el Mesías y antes de que Felipe llegara y le dijera sobre Jesús, Natanael había hecho una oración donde le pedía a Dios que revelara quién era el Mesías y de lo que estaba hablando Juan era correcto. Y eso fue todo enseguida. Y cuando Jesús obviamente mostró que su divinidad, eso fue, yo creo que el punto clave que lo hizo creer. Claro, es interesante porque hay muchas personas, voy a poner ejemplo, el caso de que hay muchas personas que son de otras confesiones religiosas, aún católicos, hay personas que aman a Dios, aman al Señor de todo corazón, no podemos juzgar eso nosotros, aún de otras confesiones religiosas que son católicos, aman al Señor, sin embargo, no tienen la verdad del sábado, no tienen el conocimiento acerca de las verdades que nosotros tenemos. La hermana White dice, de esas personas, católicos y de otras confesiones religiosas, que son joyas, que a pesar que a hoy por hoy rechacen ciertas verdades, todavía Dios los considera hijos de Dios, porque todavía no están totalmente convencidos. Sin embargo, son hijos de Dios. Como el caso de Natanael. A Natanael le dijeron, bueno, mira, hemos hallado al Mesías, pero Natanael dice, tengo que averiguarlo por mí mismo, tengo que chequearlo por mí mismo. Y Jesús le dio la oportunidad. Hoy, correspondiente al punto, por ejemplo, de Nicodemos. En el caso de Nicodemos, ¿qué podemos decirnos sobre Nicodemos? Nicodemo era una persona importante en el Gran Sanedrín de Jerusalén. Era uno de los meros de la corte judía, porque el Gran Sanedrín de Jerusalén era una corte de alto rango, donde las decisiones finales eran finales. No podías pelar la decisión. Y antes de que Nicodemo conociera a Jesús, se reuniera con Jesús en la noche en el Monte de los Olivos, Jesús hace una impresión muy fuerte con los sacerdotes cuando hizo la primera limpieza en el templo de Jerusalén. En el templo vio que
se estaban vendiendo y comprando los animales y todo. Y Jesús comenzó a limpiar y a tirar todo. Y los sacerdotes, lo que vieron la apariencia de Jesús, vieron el poder divino de él. Claro. Tanto así que no pudieron hacer nada. Y parece ser que alrededor de ese tiempo comenzó a discutir quién era Jesús. Ya el consenso general era de que Jesús era enviado desde arriba y Nicodemo lo afirma. Pero ya estaba también llegando la idea, maybe Jesús será el Mesías. Los sacerdotes y los fariseos, los saduceos, también que no le gustaba eso por lo que había pasado. Las predicaciones de Jesús hablaba contra ellos, concerniente a sus vidas. Pasó lo del templo, la limpieza del templo de Jerusalén, que también les tocó el orgullo, pero también reconocían de que lo que Jesús decía y sus milagros venían de un origen sobrenatural. Y Nicodemo, dice el deseo de toda la gente que estaba comenzando a escudriñar las escrituras. Pero la razón que él decidió reunirse con Jesús en la noche y tener una entrevista para saber quién era él en realidad y para confirmar sus sospechas era porque primero era un maestro y él no quería que sus colegas se dieran cuenta que él, siendo maestro, siendo un estudiado, le estaba preguntando a un hombre de origen pobre. Segundo, ya Sanedrín estaba teniendo una mala idea sobre Jesús y no quería que sus colegas lo reprocharan y lo reprendieran. A mí me llama la atención el caso de que Jesús, por ejemplo, cuando Nicodemo llega a saber más de Jesús, Jesús no da más detalles de él mismo, sobre su persona. Él simplemente le dice en capítulo 3, versículo 3, le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Y puede acaso entrar por la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace del agua ni del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos o al reino de Dios. Lo que nace de la carne es, y lo que nace del Espíritu es. No te maravilles lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que nace del Espíritu. Y todavía le pregunta a Nicodemo: ¿cómo puede hacerse eso? Jesús le respondió: ¿tú eres el maestro de Israel? ¿No sabes esto? Esto es interesante, porque quiere decir que a pesar que Nicodemo era un conocedor de la Torá, por experiencia no sabía que era nacer de nuevo. Es más, pienso de que él creía, por ser maestro de Israel, ser judío, por ser maestro y ser judío, ya tenía la salvación ganada. No, sí, el deseo de toda la gente lo confirma. Sí, prácticamente a nadie es salvo por asociación. La gente va a ser salva por experimentar, por ser un cambio en su vida. Y Jesús, prácticamente, yo puedo pertenecer a la iglesia verdadera, puedo ser adventista, puedo ser de la cuarta generación de adventista. Sin embargo, yo puedo perderme, porque si yo no nazco de nuevo, no voy a ser salvo. Y yo puedo ser un maestro también, puedo ser un teólogo con todo el conocimiento, pero si yo no nazco de nuevo, no puedo ver el reino de Dios. Ahora, concluyendo, ¿no te parece a ti, que para ser testigos, volviendo al caso de 1 de Juan 1, me gustaría concluir con este pasaje, en 1 de San Juan 1, volverlo a tocar, dice acá lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿Hemos oído el mensaje de Dios, sí o no? Sí, lo hemos oído. Ahora, ¿lo hemos visto? Sí, hemos visto a Cristo a través de su palabra, a través de los testimonios de sus discípulos. Y justamente Juan, sin perder Juan capítulo 10. ¿Juan capítulo 10? En Juan capítulo 10, Jesús hace una declaración interesante, ¿verdad? En Juan capítulo 10, versículo 16, tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este detalle es bien importante, porque, por ejemplo, todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, todo aquel que quiera conocer de Cristo, puede estar que ahora no tenga toda la verdad, pero llegará el momento y escuchar la voz de Dios, como en el caso de Natanael.
Por ejemplo, y en el caso de Nicodemo Vemos que también, al y final en no el caso creo. de nosotros también, y en el caso de muchos también. O sea, se escuchará la voz. Jesucristo oró por nosotros también en la oración sacerdotal, en el capítulo 17. En el capítulo 17, veamos lo que dice acá por el testimonio de ellos. En el capítulo 17, en el versículo 20. No ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todas sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí, Yo les di la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, que lleguen a ser perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo amaste a ellos, así como me amaste a mí. Padre, que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria, la que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre, justo aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste. muy interesante porque este detalle nos dice Juan nos dice que Jesucristo oró por nosotros. No estuvimos allí, no fuimos parte de la historia, no conocimos a Jesús personalmente, pero nosotros conocemos a Jesús por el testimonio de ellos. Es bien importante saber eso porque por nosotros, por nuestro testimonio, otros van a ir al conocimiento del Evangelio. Quiero terminar con esta última parte de primera de Juan capítulo 1. Nos dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Hemos contemplado a Cristo. Hemos reflexionado, estamos convencidos, hemos tocado por la fe, hemos experimentado a Cristo en nuestras vidas, lo hemos palpado espiritualmente. Esto es muy importante porque si no hay un convencimiento total y no hay una transformación en nuestras vidas, ¿cómo podríamos ser testigos de Cristo? No solo, ser testigos implica mucho más que ver. Juan dice lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado. ¿Qué te parece? Vamos a terminar con una oración. ¿Puedes orar? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, purifícanos. Señor, gracias por el sábado que nos has dado, que podemos disfrutar de tu día santo, glorioso, con una actitud alegre. Señor, gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Señor, por enseñarnos qué es lo que significa ser un testigo. Ayúdanos a ser uno, no solamente en conocimiento, no solamente en cómo explicar otro sobre ti, pero sino también ayúdanos a ser testigos en la actitud y nuestras acciones que pueden ver en nosotros Cristo, tu Hijo amado. Señor, gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.